Bueno, pues vámonos al análisis técnico y táctico que presentó Jardiné para esta gran final. Pero antes les dejo saber algunos antecedentes previos al cotejo. Este partido se llevó de forma extraña después de la jornada 1 y 2 del torneo Apertura 2025. Los nuestros obtuvieron pronto empate en Tijuana en la jornada 1, pero para la jornada número 2 en el Estadio Azul Crema vencen al Atlas con marcador de 3-1, dándonos una muestra aún incipiente de lo que de los de Cuapa muy seguramente presentarán en un futuro. Mas sin embargo, el escepticismo y, por qué no decirlo así, aún el dolor de la derrota en la gran final, que desde mi punto de vista presentó uno de los arbitrajes más polémicos probablemente de todos los tiempos y que la mayoría de los antiamericanistas celebraron con bombo y platillo, ya que lo que se buscó, a mi parecer, fue que el más grande de este país no lograra el tetracampeonato. Y así, su campeonato número 21 de liga oficial desde 1921. La alineación presentada por nuestro estratega mostró a Malagón en la portería, en la central a Cáceres, Lichnowsky e Ismael Reyes, este último con una doble función como central y lateral, a Cristian Borja por la pradera de la izquierda y para la media cancha el incomparable Álvaro Fidalgo y el Chiquito Sánchez. El ataque por el lado izquierdo, el fuera de serie Brian Rodríguez y con la camisa número 10 el Jimbo Cendejas y solo como delantero único el Búfalo Aguirre. Ya en el partido, sin lugar a dudas, el entrenador americanista intenta sorprender al rival con una jugada que se había presentado a media semana con un trazo largo de Reyes a Brian Rodríguez, quien hizo una serie de maniobras espectaculares para conseguir el 2-1 y como una fiel copia al carbón, nuevamente The Fast and the Furious Brian Rodríguez recibe el trazo desde muy lejos por la pradera izquierda, quien comienza a realizar sus maniobras y manda un pase con una precisión de reloj atómico para que de igual forma el superestelar Jimbo Cendejas afine la puntería y dispare al ángulo de la portería, para así ponerse arriba en el marcador 1-0. Los choriceros no pudieron controlar el balón en los siguientes 10 minutos. La cara del turco parecía no creer lo sucedido y sabía que tendría que cambiar el esquema por completo. Desafortunadamente, al minuto número 12, en la única jugada del Chorizo Power, de forma desordenada, la suerte los acompaña para que este delantero de apellido Romero y dispare muy lejos del área para que el balón se incrustase en la parte más cercana al poste izquierdo, dejando a Malagón sin oportunidad. Y bueno, pues algunos me comentan que tal vez pudo haber sido algún error de Malagón o que Malagón pudo haber hecho algo más. Pero observando la repetición detrás de la portería, otro jugador de los del Estado de México se establece frente a Malagón y eso no deja que nuestro guardameta pueda ver con claridad hacia dónde se dirige el disparo, sumado a que nadie esperaba que de tan lejos alguien se atreviera a lanzar un fogonazo. Con gran tristeza, tanto afición como jugadores nos regresaron los fantasmas de la final de liga, donde pareciese que los de la capital del Estado de México tenían un pacto con el diablo. Tristemente la tortilla dio la vuelta y los herederos de las glorias de Bellic y Kalusha comenzaron a fallar en cada zona del campo, a tal grado que el rival, sin el deseo de atacar y en una serie de desconcentraciones desde la media cancha, se encuentra que un delantero rojo que luchando solo hizo alma contra Cáceres, pues Malagón al tratar de salir a recortar el balón y tratar de hacer un achique, pues lo hace de forma tardía, pero corre con mucha suerte y así el América se salva milagrosamente del segundo gol. Inmediatamente las Águilas, en una intentona que comienza desde su propia área, los hijos de Carlos Reynoso a toda velocidad, el Jimbo Cendejas encuentra a Violante en el costado derecho solo y su alma. En disparo y prácticamente casi de la raya, un defensor toluqueño evita la ventaja para los azulcremas. Curiosamente, el árbitro pinta de amarillo a Fidalgo al terminar toda esta jugada por una supuesta falta afuera del área del rival, y nos preguntamos por qué de tal. Así todo el primer tiempo, el América recupera el balón y se vuelve sumamente peligroso a tal grado que el Toluca decidió defenderse, y en la última jugada del primer tiempo, en un tiro de esquina, 2 minutos después de lo ya compensado en una mala marca, recibe el América el 2-1 para que así terminara la primera mitad. Ya para el segundo tiempo, comenzando las hostilidades, el Toluca ataca a un América desorbitado y los choriceros a partir del centro del área logran anotar el 3-1.
pero el juez de línea levanta la bandera para marcar fuera de lugar, y de manera increíble, consideran tanto el VAR como el árbitro que no existe tal, sin dar explicación alguna. Sin embargo, los comentaristas mencionan que en la primera jugada, aunque está el atacante escarlata adelantado, pues como el balón es rechazado por un defensa americanista, eso habilita toda la jugada. Bueno, pues ya hablaremos de esto tan polémico cuando analicemos el arbitraje. Jardine realiza 3 cambios sacando a Violante, quien se fue disminuyendo en la segunda mitad, y también al Búfalo Aguirre, sin olvidar al Chiquito Sánchez que pasó este cotejo de noche. Los jugadores que entran a la cancha fueron Kevin Álvarez, la Pantera Zúñiga e incomprensiblemente Alexis Gutiérrez, un ex cementero que uno se pregunta cómo poner a un jugador sin experiencia en un partido de tanta presión a tratar de remontar. Ya para terminar, el América completamente desangrándose y un Toluca cometiendo faltas a placer, sin interesarle atacar. En un contragolpe, un jugador del único grande de este país manda un pase al área y la Pantera Zúñiga remata como los cánones mandan para realizar el segundo gol, y el árbitro inmediatamente marca fuera de lugar, mostrándonos que el VAR así lo había sancionado. Y cuando vemos la repetición a falta de la tecnología que pudimos observar en el Mundial de Clubes, no quedó más que interpretar que un pelo de la rodilla estaba adelantado y por tal se invalidó aquel gol. Debemos recordar que de haber caído el tanto, el América tendría aún 10 minutos para poder, tal vez, porque es el dueño, el patrimonio de las remontadas, haber empatado o ganado en tiempo regular o penales. La cereza del pastel, en un intento de humillar al glorioso América, en una disputa del balón donde Lichnowsky y este jugador que de poco ha servido al Toluca podría presumir que causó una expulsión completamente absurda, suspicaz e injusta, ya que si bien Lichnowsky roza la pierna del jugador, los dos acudieron a la cita por la de gajos, llevándose la peor parte el tal El Niño, que costó a la familia 10, los dueños del Toluca, más de 13 millones de dólares, creando un completo desorden que tomó hasta la expulsión de Igor más de 7 minutos volver a poner la bola en circulación. Y ya detallaremos este vergonzoso episodio, lo cual terminó con las aspiraciones de poder llevarse la Copa de Campeón de Campeones. Marcador final: Toluca 3, América 1. Bueno, pues vámonos a lo que fue el arbitraje. A mi parecer influyó como pocas veces lo hemos visto en cualquier final del torneo de liga, copa, etc. Como principio de cuentas, su puesto colegiado se dejó influenciar en exprofeso por el entrenador de los choriceros desde el comienzo del cotejo, ya que en los primeros 10 minutos sumaron 10 faltas los pupilos de Mohamed y una tarjeta amarilla le pareció injusta a todo el club toluqueño, y a partir de ese momento estuvieron presionando al árbitro hasta lograr compensar. Y como lo mencioné en el análisis, cinta de amarillo a Fidalgo por detener a un jugador de la defensiva de los Diablos que salía de su área, y solo nos queda interpretar que era una jugada de contragolpe dirigiéndose hacia el gol, con al menos 15 jugadores por delante del fervoroso jugador de los del Estado de México. Me parece una forma de compensar en extremis, burda y poco profesional. Siguiendo en esta fuente o torbellino de estupidez, el pequeño silbante dejó a los Diablos hacer las suyas con faltas y más faltas. Pero al término de la primera parte se otorgaron 2 minutos y añadió 2 minutos más sin justificación alguna. Los jugadores americanistas se preguntaban del por qué, y así, en un tiro de esquina, reciben un gol los azulcremas de remate de cabeza donde nadie se percata que Violante es sujetado en el área y así el esférico se dirigiera hacia la portería. Lo único que le quedó a Jardine fue la cola entre las patas, ya que pues no pudo hacer más que decirle al árbitro que tardó mucho
mucho en la compensación. En la segunda mitad, la jugada más polémica donde en un tiro libre a favor de los Escarlatas mandan centro y se puede observar como un jugador de Toluca está adelantado, pero un defensor águila rechaza el balón y de ahí remata a 1 metro de la portería el delantero de los choriceros para marcar el tanto. Como mencioné en el análisis, el juez de línea marcó fuera de lugar y los comentaristas, que no supieron qué decir, simplemente comentaron que el rechace del defensor águila invalida el fuera de lugar, haciendo notar su falta de preparación, su falta de conocimiento del reglamento y muy a la mexicana decir cosas por decir. El reglamento indica que solo con que el jugador que ataca estando en fuera de lugar al momento del pase, a la menor distracción u obstrucción se debe marcar fuera de lugar, ya que saca al o a los defensas de su posición tomando ventaja de forma ilegal. Para esta jugada se tomaron al menos 5 minutos otorgando el gol al Toluca. La otra marcación del silbante aún más absurda, ramplona, sospechosa y estúpida fue la marca del fuera de lugar en el gol de la Pantera Zúñiga, que se marca de forma inmediata y con toda la seguridad que la ignorancia arbitral puede dar. Después de ver la repetición, confirmamos que nunca existió tal violación, y al no contar con alguna imagen clara y precisa, queda la jugada de nueva cuenta a toda interpretación de los cronistas. Pero sin embargo, la cereza del pastel es la expulsión de Lifnoski en un balón disputado entre dos jugadores. Si bien los dos con la pierna arriba se lleva el golpe el jugador rojo, increíblemente se tira al césped y entran las asistencias a supuestamente tratar de auxiliarlo, para que al final saliera en camilla prácticamente riéndose para después encontrar al culpable de tan tremenda falta y expulsarlo. Tomando más de 7 minutos todo el show protagonizado por el árbitro, el jugador en cuestión y 6 personas de asistencia. Una cobardía total de esta supuesta ejemplar institución de pocos aficionados, los llamados Diablos Rojos del Toluca. Ahora hablaremos de los comentaristas, cosa que habitualmente no lo hago de forma tan profunda. La falta de criterio de los hechos que se presentaron en la cancha. Por principio de cuentas, mencionaron que había 50 y 50% de aficionados de los equipos en el estadio, cuando a simple vista el amarillo se multiplicaba por toda la gradería, dejando una mancha roja, un incipiente grupo de aficionados del Toluca detrás de portería. Nunca hacen mención del porqué de la amonestación Fidalgo. Me parece que se les olvidó, así como tampoco de las innumerables faltas a los jugadores americanistas. Debo sumar cómo a partir de una interpretación los dueños del micrófono confirman el gol del Toluca y la anulación del gol de los Millonetas. Y para cerrar este patético episodio, ponen a Igor Lifnoski como un villano que mereció expulsión dándose golpes de pecho estos comentaristas por aquello del fair play, sin revisar a detalle esa jugada. Y bueno, solo se salva el glorioso Carlos Reynoso, quien guardó silencio las más de las ocasiones para no evidenciar a sus ignorantes compañeros. En términos generales, una transmisión a favor de los de rojo pese a lo que pese. Bueno, pues solo nos falta dar las conclusiones o las moralejas, como ustedes lo prefieran. Desde mi punto de vista, se puede visualizar la falta de todos los jugadores que han despedido en los últimos 2 años, cosa que nunca en la historia había sucedido. Pero la más grave, que desde la liguilla y hasta ahora, ha sido la salida de Richard Sánchez, la cual sigue siendo inexplicable. Si el tal Alexis Gutiérrez es el tipo de contrataciones que se van a estar dando, no se dejen que se generen sospechas entre promotores y directivos, ya que al fin y al cabo pagaron más de $3 millones por este supuesto crack que dicen los altos mandamases que fue como encontrarse una perla en el desierto. Y bueno, pues por el lado amable, como decía don Roberto Gómez Bolaños, encontramos que sí se puede competir sin lugar a dudas, pero cargaremos con todo tipo de dudas e incógnitas de este plantel todo el torneo. Solo para recordarles a los dueños de nuestro equipo, el más glorioso de la CONCACAF, que el objetivo final no es la venta de playeras,
es jugar a ser campeón sin importar el torneo. Y también les recordamos, por aquello de las amnesias presentadas, que quedan 2 plazas de extranjero para utilizar. Bueno, pues por mi parte es todo. Yo les ruego se suscriban al canal del Filósofo del Gol y así yo pueda seguir haciendo estos videos y tú aprendas más sobre el equipo con más campeonatos, más goles y mayor afición del fútbol mexicano, las poderosas Águilas del América. Nos vemos pronto y ¡a la victoria!